Pero es que tiene que quitar su pantalla de ahí de WhatsApp. Sí, ya está abriendo. Entonces directamente a su archivo. Ah, ya. No, es que no comparte pantalla. ¿No está compartiendo? No, no. Quite la parte de su WhatsApp, redúzcala o elimínala esa parte y deje solamente sus archivos y ahí comparte. Ah, ya. Lo que es más fácil de la computadora que del teléfono. Colega, buenas tardes. Si quieres, coloca no grupo la pantalla que yo subo para usted. Tranquilo. Por favor, pásele a Elielson, que él se lo suba. Así él se lo comparte. Sí, sí, pasa ahorita que yo subo para usted, tranquilo. Mi internet está buena. Já vou enviar el grupo. Había falla del internet. No lo abre. Ay, Dios mío. Envíele a Elielson. Ay, ya. Alguien que esté ahí en la clase que le envía a Eliel. Pode Sim, ser. estou enviando para ele. Tranquilo. Ahí está. Ya no se ve la pantalla, ¿no? ¿Por qué me hicieron 7 personas? Yo no autoricé a 7. Doctor, sí lo autorizaron. No, 7 no. No pueden haber 7. Hay un nombre repetido, hay una carátula, doctor, creo que son 6. Ahorita voy a ver. Sí, son 6. Alexandre, Vivian, Agnus, Sara, Hugo y Jasmine. Sara, Agnes, Alessandra, Hugo. Y Vivian y y Vivian. Vivian. Eso. Sí, hay nombres Son 6. repetidos. Sí, sí, ¿Hay doctor. un nombre repetido? Sí, No, el de... no. Es que no percibí eso, solamente vi que habían 7. Tan repetido aquí, Dios mío. Não ligou ainda a pantalla para eu subir, já? Não ligou. Já está enviando. Minha internet está mal, pero já enviei. Pásele a Lielton, él tiene, o a Elsion, él tiene buen internet, dice ahora. Está en el Já grupo... enviou, já enviou. Sí. Já vou a subir ahorita. Por favor, mira quando abrir a pantalla, por favor, se estão conseguindo mirar. Um ratito. Está abrindo. Bueno, ¿está mirando? Sí, sí. Ahora sí. Ya se ve, ya veo. Tranquilo. Ya. Quando quiseres que mude, por favor, só hablar, mude. Eu cambio. Ya. Ya. Yo creo que están todos, ¿no? Sí, creí que sí también.
Ya, bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, doctor. Nosotros somos del grupo de accesos. Los integrantes soy mi persona, Sara Sardina de Sousa, Hugo Leonardo, Agnes Raila, Viana, Alexandre Freitas Farías, Jasmine Montaño y Vivian Rondon de Marcha. ¿Ya? El siguiente. Solo un rato, perdón. ¿Están mirando la pantalla entera o solamente un pedacito? Todas, estamos viendo todo. Tranquilo, puede continuar. Siguiente. Elielson, muda para outra diapositiva. Para outra. Tá, ahí. Ya. Introducción. Acá en ese tema vamos a hablar sobre qué es los abscesos. Hablaremos cómo se forma, ¿no? Entonces, como introducción, el absceso es una acumulación de pus dentro o sobre la piel, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Los abscesos son más frecuentes en hombres que se afeitan demasiado o seguido y en los niños por cuestión tanto de higiene y en los hombres por cuestión de lo que se afeitan, la piel queda expuesta, entonces entra la bacteria y eso es lo que se forma un absceso, ¿no? A veces las bacterias penetran la piel, ¿no? A través de un folículo piloso, un pequeño rasguño, un pinchazo, y aunque no son su punto de entrada más seguida, pero son medios por el cual esa bacteria entra y forma lo que es en sí un absceso, habiendo de distintas formas, distintas maneras, ¿no? Siendo internas, externas, con membrana, o a veces pueden estar cerca de una arteria, cerca de una vena muy importante, y como recomendación no se le recomienda a la persona apretarlo o pincharlo solo, ¿no? Simplemente poner una compresa encima o acudir a un especialista con eso, ¿ya? Otra Elielson. Ya el problema. Dentro de esta problemática de salud es importante investigar las causas, ¿no? Como yo dije, el medio de contagio del absceso, cómo se da, cómo el absceso puede afectar la etapa neonatal de un bebé, cuáles son los tratamientos y de qué forma podemos prevenir un absceso, ¿ya? Esos son los problemas al cual nosotros buscamos entender, saber cómo se da, cuáles son los medios y los tratamientos. Como sabemos, no hay muchas personas que, bueno, para nosotros seres humanos es más fácil acudir a las cosas caseras. Entonces, esa forma de nosotros tratarnos a nosotros mismos sin saber qué consecuencia va a traer esto es un riesgo. Entonces, siempre se le recomienda, si la persona tiene algún tipo de absceso en la piel, subcutáneo, interno, externo, en distintas partes del cuerpo, buscar un médico, alguien especializado para tratar de eso, no medicarse solo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, Elielson. Ok. Justificación, ¿no? Tenemos entendido, como dice aquí, que los abscesos son más propensos a dar en los niños, como ya dije. En cuestión de higiene, los niños, como vemos siempre, no están en contacto con tierra, con cosas sucias y con animales. Entonces, esas son una de las cuestiones por la cual los niños son más propensos a tener esos tipos de abscesos, ¿no? Es más común observar estos abscesos en personas que son muy velludas y que tienen que afeitarse todos los días. Entonces, ahí vemos personas que están... Personas que vemos, ¿no? Que siempre se afeitan o personas que tienen demasiado vello. Esas personas a veces, por dentro del folículo se puede entrar esa bacteria y formar lo que es un absceso, ¿no?
Es lo que más conocemos a veces por los puchichi. Son tipos de abscesos también. Es una manera por la cual entra la bacteria, lo que es el Staphylococcus o el Staphylococcus aureus, ¿no? Bueno, paso la palabra al siguiente, la siguiente persona que va a explicar. Estreptococo más que todo, ¿no? Sí. Mm, No, yo leí sobre Staphylococcus, Streptococcus, algo así. ¿Puedo empezar? ¿Sí? Sí, dale. Sí, puede continuar. Muy buenas tardes, doctor. Hugo Silva le habla. Buenas tardes, compañero. Bueno, complementando un poquito con lo que acaba de decir mi compañera Sara, es muy importante, ¿no? Justificativamente, comprender y conocer lo que es un problema casi generalizado, ¿no? Con la gente, porque casi a la gran mayoría de la población, casi en su totalidad, sea hombres, mujeres, niños, personas jóvenes o de mayor edad, padecen de eso o llegan a tener problemas con abscesos. Hay diferentes causas, ¿no? En las que se va a explicar un poco más adelante. En cuanto a nuestro trabajo, el objetivo que hemos enmarcado es descubrir, analizar las características clínicas, las diferentes causas, síntomas, así como el manejo de los pacientes con los abscesos, para así determinar los diferentes tratamientos a seguir para su cura, causada por bacterias, bajo un enfoque descriptivo, ¿sí? Siguiente, por favor. Para esto, nuestros objetivos específicos que hemos puesto, a cómo queremos llegar a nuestro objetivo general, sería analizar la documentación relacionada y que hablen de este problema, las diferentes causas, bacterias que encaminan a la manifestación de los abscesos. Por otra parte, realizar un análisis comparativo entre los diferentes puntos de vista de los autores que han tenido un aporte anterior a este trabajo. Esto con el fin de seleccionar información que nos parezca más precisa y que nos ayude a comprender más este tema. También podemos descubrir de manera específica y detallada el significado de esta patología y, muy importante, aportar, que sea un aporte de manera positiva, con material bibliográfico sobre el tema a las futuras generaciones de estudiantes de medicina y la sociedad en su conjunto, que la gente conozca, que la gente sepa que nuestro trabajo sea una herramienta de trabajo a futuro para los diferentes estudiantes y esclarecer conceptos acertados en cuanto a este tema. Siguiente, por favor. La metodología de trabajo ha sido una metodología cualitativa, ¿sí? Porque se han analizado cualidades clínicas, ¿cierto?, de la bacteria, basados en periódicos, tanto físicos como virtuales, bibliografía virtual a través de la internet, con el objetivo de informaciones. Se ha estudiado de páginas de internet que son dirigidas para los estudiantes del área de salud, así como libros de conocimientos médicos y relatos de personas que ya pudieron tener algún tipo de absceso. Quiere decir testimonios de gente que ha sufrido, que ha tenido este problema anteriormente. Muchas gracias. Le paso la palabra al siguiente compañero. Olá, doutor. Boas tardes, meu companheiro. Eu vou falar o que é o abscesso. Bien, un absceso es una infección y una inflamación por acumulación de pus en una cavidad. Puede ser tanto externo y visible, eso no caso sobre a pele, ou pode ser interno.
En la mayoría de los casos, el área alrededor del abscesso está hinchada e inflamada. Geralmente é causado por uma infecção bacteriana, principalmente pelo Staphylococcus aureus, como disse minha companheira. Passa. Bien, las causas. Los abscessos se formam quando bactérias, hongos ou outros germes entram no corpo e provocam uma infecção. Ou seja, os abscessos causam quando estes micro-organismos migram a uma área do tecido danhado e infectam esta zona. E o que passa? Nosso sistema imunitário trata de combater a área, esta zona que foi danhada, e com isso empieza a produção de la pus, o que nós chamamos de supuração. Ou seja, vai crescendo, incha e cria uma bolsa. Uma bolsa llena de líquido. É um líquido espesso, amarillo, purulento. Essa é a pus. Assim que causa os abscessos. Não é só uma infecção, senão um mecanismo de defesa de nosso corpo. Olá, doutor, buenas tardes. Eu vou falar sobre a fisiopatologia do abscesso. Os abscessos, eles aparecem quando se infectam na área de tecido em el corpo e é capaz de aislar a infecção e evitar que se estenda. Os glóbulos brancos, que são os mecanismos de defesa em nosso corpo, eles migram através das paredes dos vasos sanguíneos à área da infecção e se acumulam dentro do tecido danado. Durante esse processo, que se forma o pus, que é uma acumulação do líquido dos glóbulos blancos vivos e mortos, que os tecidos mortos e bactérias ou qualquer outro material ou invasor estranho. E os abscessos, eles podem formar-se em qualquer parte do corpo, em la pele externa ou interna, em área subcutânea e os diantes com os sítios mais comuns. Os abscessos também podem ser causados por bactérias, parásitos e substâncias estranhas. Pode passar, por favor. Os tipos de abscessos são abscessos abdominal, que se encontram na cavidade, se ubicam na cavidade abdominal, abscessos anorrectal, que é em la zona del ânus e el recto, abscesso de Bartolino, que é em las glândulas de Bartolino, que são situadas ao lado da abertura vaginal, abscesso cerebral, que também ele se ubica em o cérebro, abscesso epidural, que é a medula espinhal, em el crânio, em os ossos e em la coluna vertebral, que é coberta pelo exterior do cérebro. E abscesso perimigdalino, que é ao redor das amígdalas. Abscesso cutâneo, que é na parte externa da pele, e abscesso subcutâneo, que é abaixo da pele, que são os abscessos internos. Prontinho. Bien, por se tratar de uma infecção, os sintomas clássicos são os da inflamação. Podemos ter o enrojecimento, inchação e o calor, que no caso é produzida por la congestão sanguínea em este local. Também é muito comum ter dolor, e isso se dá principalmente por la compressão de los nervios. E luego viene la sensibilidade. ¿Por quê? Porque o dolor vai estar muito em esta região. E esta região, por estar inflamada, também pode ter
una impotencia funcional. Bien, yo voy a hablar sobre el diagnóstico. Ya como sabemos, el absceso es una bolsa con pus que puede se originar en la piel, en estado cutáneo, o más interno, en estado subcutáneo. E para hacer o diagnóstico, primeiramente vamos fazer uma inspeção ocular, que quer dizer que quando é na pele, nós outros podemos identificar que há um tipo de abscesso devido a alguma infecção. Então, a inspeção ocular solamente é para mirar e ao nós outros mirarmos aquele, sabemos que é um tipo de abscesso devido às características e à morfologia que apresenta esse abscesso. Lá, análises laboratoriais. Bem, em análise, nós outros hacemos lá o cultivo desse pus, desse abscesso, hacemos uma análise em laboratório para mirarmos a que tipo de bactéria, a que tipo de micro-organismo estamos diante, a que tipo de infecção. E com isso, sabemos que tipo de tratamento, a que medicamento, a que antibiótico podemos dar ao paciente para fazer o tratamento. E também hace algumas das vezes hemograma, onde a série branca, que é responsável pelo sistema imunitário do nosso organismo, vai se alterar, e com isso sabemos que é uma infecção. O hemograma se hace quando, principalmente em abscessos internos, quando nós outros não podemos mirar, nós não sabemos onde está, simplesmente a simatologia do paciente podemos identificar que está com abscesso. E com isso, podemos partir para exame de imagens, exames radiológicos. Primeiro, temos uma imagem que é a ecografia, onde, através de ultrassonido, nós outros podemos identificar o abscesso quando é de forma interna, de forma subcutânea, e não só a ecografia, como também a tomografia e a ressonância, são métodos que utilizamos para identificar tipo de abscesso que pode se originar dentro do paciente, como nós outros miramos a nossa companheira falando do abscesso cerebral, abdominal, entre outros. E com isso, diagnosticar e ter o melhor tratamento para o paciente. E falando de tratamento, passe, por favor. Tratamento. Como sabemos, muitas das pessoas fazem tratamento em casa. Então, o tipo de abscesso que não é muito grande, tem hasta 1 centímetro, é muito pequeno, se hace compressas calientes a nível dele e durante 30 minutos, 4 vezes ao dia. Essas compressas calientes ajudam a que nosso sistema imunológico, a que nosso corpo combata a infecção solamente, sem a ajuda de antibiótico. Pero é uma forma que não é totalmente segura, devido a que a infecção está se generalizando. Então, se nós outros também podemos utilizar antibióticos, os antibióticos eles atuam invadindo a cápsula que tem esse abscesso para combater a infecção diretamente de onde se ha danhado o tecido. Então, o antibiótico pode ser da bactericina ou citoprofeno, que são antibióticos para invasão de micróbios, de bactérias, entre outros. E também temos a drenagem. Essa drenagem se hace por meio de uma técnica cirúrgica, como miramos em la foto, por uma técnica cirúrgica, onde se hace uma punção em este abscesso e se retira todo o líquido. E a partir do momento que se tira o líquido, se tira todo o abscesso, se hace a medicação de antibióticos para combater o que restou da infecção e com isso levar à cura do abscesso. Pode passar. Bueno, yo le voy a hablar sobre la prevención ya para finalizar. En la prevención se debe llevar una buena higiene para evitar infecciones y mantener todos los cortes y heridas limpios y secos y cubiertos con un vendaje para protegerlos, que no se le entren gérmenes. Y en caso de prevención, para que no haya una reaparición de estos mismos abscesos, debe retirarse toda la pus, el tejido necrótico y los restos. En los abscesos más grandes, por ejemplo, mayor a 5 centímetros, puede ser necesaria la eliminación del espacio abierto mediante el aislamiento con compresa
o con la colocación de drenajes para prevenir la reaparición. Siguiente, porfa. Y para la conclusión, como ya vimos, un absceso es una cavidad donde se acumula pus. Se puede tener abscesos en casi cualquier parte del cuerpo. Cuando un área se infecta, el sistema inmunitario intenta combatir la infección y los glóbulos blancos se acumulan dentro del tejido lesionado y así causa inflamación. A veces son necesarios estudios de imágenes para diagnosticar los abscesos profundos, ya que algunos no tienen síntomas ni dolor. Y en otros tratamientos es el drenaje, como ya se mencionó. Y eso, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tuvieran o que quisieran hacerle al grupo? Doutor, ele habló de los antibióticos, solamente o bactericida, ¿tienes algún otro más? Por ejemplo, un absceso que está muy localizado con mucho pus, ¿tienes algún, por ejemplo, la penicilina, después la amoxicilina, y después cómo que podemos hacer, cómo saber si iniciamos con la penicilina o si podemos entrar luego con la amoxicilina, que es más fuerte, o más fuerte ainda? Ya, ahora vamos a llegar a eso, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de lo que ellos han hablado y lo que es el tema en sí. Los abscesos son un proceso inflamatorio localizado por lo general, o a veces un poco diseminado, pero siempre están circunscritos a una determinada área, ¿no? Son procesos inflamatorios agudos asociados a necrosis de tejidos encapsulados. ¿Qué pasa? La causa más frecuente es el ingreso a través de la piel del estreptococo beta hemolítico, que lo tenemos ahí, como saprófito, el estáfilo, otras veces la Escherichia coli y Pseudomonas, Klebsiella, no importa. Así que los gérmenes pueden ser gran positivos o gran negativos dependiendo de la ubicación, de la localización del absceso. Si son generalmente superficiales, son a expensas de gérmenes gran positivos. Van a disculpar si escuchan un poquito de ruido, es que me están haciendo una instalación de un equipo en mi casa y a veces utilizan taladro, ¿ya? Entonces, cuando el germen ingresa, se pone en contacto con la piel, que lo tenemos, pero a veces hay soluciones de continuidad, o nosotros nos rascamos, nos erosionamos la piel, bajan las defensas por déficit de vitamina o algún otro defecto inmunológico. Entonces, tenemos cortaduras y a veces ni nos damos cuenta, otras veces pueden ser atricciones de tejidos, ¿no? Entonces, estos gérmenes ingresan y provocan la lesión de las células, su destrucción, la alteración del tejido conectivo y conjuntivo y de las proteínas, tanto intracelulares como extracelulares, destruyen las células, ¿no? Que es la etapa de citológica o citólisis que se produce con destrucción de células, de alteración del tejido conjuntivo y conjuntivo, ¿no? Y la extravasación de líquidos, además de la liberación de sustancias desde la célula o de las paredes vasculares, como son la histamina, la serotonina, el tromboxano, la destrucción o irritación de las terminaciones nerviosas, ¿no? La desmielinización de las mismas. Un minutingo, por favor, me está hablando una... Minutingo. Es que tienen una compañera de ustedes que está perdida de grupo, que está migrando de un lado al otro, pero que corresponde a ustedes, ¿ya? Que se va a conectar con Leiriane. Bien, entonces,
Este bacilo, esta bacteria cuando ingresa, sobre todo el Streptococcus, produce, cuando entra en contacto con los macrófagos, puede producir una sustancia que inhibe la acción de los mismos, lo retarda. Además tiene una sustancia que genera la necrosis de los tejidos, como es la fracción lipídica alfa, ¿ya? Y otras sustancias que genera la microtrombosis vascular. Entonces son streptolicinas, hemolicinas y proteínas que inhiben la acción de los macrófagos y neutrófilos, y todas las células que van al proceso de fagocitosis. De ahí que esa bacteria tiene tiempo de actuar y degradar y destruir tejidos y seguir invadiendo. Pero al mismo tiempo que genera los daños de las células, también genera lesión de la pared vascular por el proceso inflamatorio asociado al efecto de la histamina, la serotonina, las otras sustancias. Y juntamente con esa lesión de permeabilidad, asociado a esa liberación de lisocimas o linfoquinas que liberan los macrófagos, y se produce la migración leucocitaria hacia la zona de afección, también se libera agua, escapan proteínas hacia la zona, y entre esas proteínas se escapa el fibrinógeno. También migran fibroblastos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la etapa de reacción vascular? En esa etapa, producto de eso es que se pone esa área roja, caliente, eritematosa, bien dolorosa por el cambio del pH, por la lesión de las fibras nerviosas, por la desmielinización de las mismas, por la acción de los neurotransmisores, ¿ya? Y por efecto de tromboxano o la presencia de restos celulares o restos de residuos orgánicos, se taponan los capilares venosos y los capilares linfáticos. Y ese líquido se queda en la zona, lo edematiza, lo deforma, y eso también provoca sobredistensión y estiramiento de las terminaciones nerviosas, que es otra causa de dolor. Al principio se torna rojo y caliente por el gran flujo vascular que llega, con el objeto de perfundir la zona, evitar el efecto del daño y facilitar la migración y la fagocitosis. Pero después, como producto de la obstrucción y el taponamiento o la microtrombosis de esas paredes vasculares, no sigue llegando flujo sanguíneo, el oxígeno se acaba y la zona se queda isquémica, hipóxica, se acaba el oxígeno, ¿no? Y la zona, debido a la liberación de células o residuos intracelulares, cambia el pH. Y eso también estimula las terminaciones nerviosas. Pero la zona ya no está roja, sino que se vuelve cianótica, negruzca, ¿no? Y a veces permite la salida de glóbulos rojos hacia el intersticio, que después esos glóbulos rojos van siendo hemolizados. Y debido a ese proceso de fagocitosis y acción de los mecanismos de defensa celular humoral, que también intervienen las inmunoglobulinas, después dan lugar al efecto del proceso de cicatrización. Bien, esa fibrina, ese fibrinógeno que sale y que se precipita, forma una especie de malla de fibrina, y conjuntamente los fibroblastos, eso muchas veces que hacen que proliferan fibras de colágeno en esa zona, forman una cápsula, como una membrana gruesa, fibrosa, y que no se rompe fácilmente, y que incluso uno cuando quiere cortar muchas veces le cuesta, hay que presionar con fuerza para poder penetrar. Puede ser que los procesos inflamatorios en un principio estén duros, consolidados, ¿no? Debido a la proliferación del tejido fibroso. Otras veces no, se produce una licuefacción de los tejidos y se produce una caseificación que se llama, y el tejido queda blando, reblandecido, pero rodeado de esa cápsula. Y esa cápsula algunas veces se puede necrosar también, porque entre sus paredes tiene fibras vasculares que pueden isquemiarse y facilitar su destrucción. Y cuando son superficiales, muchas veces los tejidos, la dermis o la epidermis, se adelgaza
debido al efecto de la necrosis y la fagocitosis. Y la piel queda fina, delgada, y muchas veces se puede romper espontáneamente o no cuesta nada de romperlo y hacer que eso se permeabilice y se drene. Y debido al efecto de la necrosis de la zona, las fibras nerviosas se destruyen en la zona afectada, no así lo de la periferia. De ahí que muchas veces la zona central de un absceso no tiene sensibilidad. Ya muchas veces entonces no necesita colocar anestesia para abrir la parte central. Pero sí, si usted toca alrededor, debido a las grandes terminaciones nerviosas que tienen las superficies de los tejidos, pues va a ser sensitiva. Ni se diga si son vísceras internas, ¿ya? Entonces, de ahí que puede abrirse el absceso, ya cuando está todo formado, consolidado, licuado, ¿no? O el proceso inflamatorio puede estar duro y consolidado y fibroso. Por esa proliferación de fibroblastos, por eso es que aparecen los fibromas, los granulomas, ¿no es cierto? Llenos de células blancas con fagocitos en su interior, que ustedes llaman fagosomas, y que aparece ese material como queso cuando se lo corta, pero que si se licúa tiene olor fétido y es como leche condensada, media amarilla, media verdosa, ¿no es cierto? Disculpen que les diga así, pero es que es la verdad. Bueno, y después Doctor, por el una efecto de los consulta. Después, por el efecto de los fibroblastos, ese tejido va granulando, va recuperando células epiteliales, células sanguíneas, fibras nerviosas, fibras linfáticas, y se recupera, ¿ya? Excepto los invasivos que van generando destrucción de tejidos y que pueden irse a la distancia. Entonces, de ahí que aparecen los abscesos y por qué se forman, que está dentro del proceso de formación. Y de ahí que aparece el dolor, aparece la temperatura como producto de la acción metabólica, de la acción de lucha de antígeno-anticuerpo, de la acción de los mediadores químicos, ¿no? Y aparece el dolor, que puede ser localizado, generado, asociado a las prostaglandinas y las lesiones locales. Aparece el edema debido a esa extravasación de líquidos y falta de recolección de los mismos, ¿no? Y aparece la tumoración que ustedes conocen como deformación, ya sea dura o sólida, o que se reblandece o que directamente va con tendencia a reblandecerse por la necrosis que genera esta bacteria, sobre todo el estreptococo beta hemolítico, que decía es altamente necrotizante. ¿Ya? De ahí es lo que ustedes tienen de la selectividad del tratamiento en base a los antecedentes de aparición del absceso. Si es superficial, por lo general es estreptococo, entonces, y van a hacer tratamiento para un germen gram positivo, ¿no? O puede ser un estáfilo, puede ser otra bacteria, dependiendo de dónde se encuentra el paciente y dónde se hubiera aparecido. Si es un absceso interno, entonces más va a ser por el Escherichia coli, sobre todo si son vísceras, ¿no? O si es por contaminación hospitalaria, pseudomonas o una Klebsiella, y así, dependiendo. Entonces, en base a eso, ustedes pueden utilizar. Independientemente de eso, cuando ustedes hacen el diagnóstico, lo examinan al paciente, ven si eso da duro y que en el lapso de una semana, de estar duro o caliente, se reblandece y queda fluctuante y empieza a drenarse espontáneamente, ¿no? Entonces sale ese líquido amarillo verdoso. Entonces, y algunas veces fétido, ¿no? Por la proliferación del óxido nítrico a ese nivel. Entonces ustedes saben ya que puede tratarse de una estreptococia, entonces directamente van a la penicilina. Pero pueden hacer el diagnóstico haciendo el cultivo y el antibiograma para ver qué germen entonces específicamente está generando la infección, la inflamación, y con qué antibiótico específicamente lo van a tratar, para evitar estar dándole antibióticos que no son útiles o que pueden ser resistentes esa bacteria a esos otros antibióticos, ¿no? Pero de ahí que pueden utilizar
penicilina benzatínica, sobre todo, amoxicilina más clavulámico, eritromicina, que la eritromicina de preferencia en los abscesos. También pueden utilizar sulfas, ¿no? También pueden utilizar cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, o pueden utilizar aminoglucósidos, ¿no? Todo, no hay restricciones en cuanto al tratamiento, siempre y cuando el antibiograma lo justifique, ¿ya? Entonces, doctor, Cuando son abscesos internos, muchas veces tiene que hacerse una cirugía para tener que drenar o extirpar la zona abscedada, porque muchas veces no es tan fácil llegar a ellos, ¿ya? Dígame, Elielson. então, a dúvida é essa, doutor. Porque, por exemplo, estou atendendo um paciente numa região que não tenho como fazer o cultivo, não tem materiais específicos para mim saber se é gram positivo ou negativo, porque você falou ahorita que positivo está mais superficial, defeito. Pero se não tenho como saber se é uma bactéria, se é um staphylococcus, se é um streptococcus, se é uma Neisseria, pero puedo directamente nesse caso entrar com uma cefalosporina de, por exemplo, de la terceira generação, que pega gram positivo e negativo completo. Empiece siempre con penicilina benzatínica, que es lo que más va a disponer. Muchas veces la cefalosporina de tercera no la va a tener. ¿Ya? Y agregue un macrólido, una eritromicina o una claritromicina que también va a disponer y que es de fácil uso y que no provoca reacciones de sensibilidad. Perfecto, ahora sí, gracias. ¿Ahora está? Ok. Bien. Dar antiinflamatorio que favorezcan la recuperación de la zona, pues, y siempre drenar, ¿no? Aunque hay procesos inflamatorios que no siempre se tienen que drenar y que simplemente hay que esperar que los antiinflamatorios y el mecanismo de defensa humoral o celular facilite la recuperación del tejido, como por ejemplo las infecciones de músculos o de articulaciones, que no necesariamente tienen que generar acúmulo de secreciones, ¿ya? Muchas veces hay que ver si el paciente no tiene infecciones o enfermedades concomitantes como diabetes, por ejemplo, entonces que favorece estos procesos. Y quizás ahí tenga que utilizar amicacina o que tenga que utilizar cefalosporina de segunda y tercera generación para tratar esos abscesos, para evitar la complicación de ese paciente que fácilmente puede generarle una septicemia, porque esas bacterias, esas streptolicinas, pueden invadir la sangre e irse a ubicar a otros tejidos como corazón, riñones, de ahí que nos producen endocarditis, nos producen nefritis, o síndrome nefrótico, pielonefritis, glomerulonefritis, ¿ya? Entonces, eso muchas veces hay que tratarlo no solamente con penicilina, sino con otro tipo de antibióticos. ¿Está claro? Sí, doctor, se entendió. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, dígame, Elielson. ¿Puede sacar la presentación, la dispositiva? Sí, puede sacarlas. ¿Ya? Entonces, para la próxima semana, ya no tenemos grupo, ¿no es cierto, Leiriane? ¿O ya tiene algún otro grupo formado? No está formado, recién escribieron más 2 alumnos. Ya, porque ahora existen 20 personas acá en la sala, ¿no? 19, pongámosle. ¿Ya? 20 conmigo. Entonces,
este grupo que acaba de presentar tenía 6 personas. El anterior grupo, el de usted, tenía 5 o 4. Y el primero 4 y el de usted 5. ¿Cómo es? El primero 4 y el de usted 5 y el de ahora 6. ¿Sí? Entonces son 10, 15 personas. Entonces prácticamente hay 4 personas que están aquí en la sala que no tienen grupo. Y todavía nos faltan 5 porque este grupo tiene que tener 25 personas. Todavía tenemos algunos turistas que están inscritos y que no se han dignado a aparecer a la sala. ¿Ya? Entonces, por favor, que hiciera los nombres de esas personas que no tienen grupo para asignarles el trabajo ahora, que todos sepan cuál es el trabajo para la próxima semana, tomando en cuenta de que el examen va a ser el día 27. El día 27 de marzo, no va a ser el próximo sábado 13. ¿Ya? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Esta Gracias, es mi doctor. primera clase, doctor. No tengo grupo ainda. Sí, ahora contáctese con la Iriane, por favor, para que ella le vaya tomando los datos. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias. ¿Qué más? Vale. Usted también, por favor, contáctese con la Iriane para que le dé sus datos y yo le subo el trabajo a la plataforma. ¿Qué más? Yo ya contacté a Liliane. Ok. ¿Alguien más? ¿Faltaría una persona? Yo, doctor, pero ya contacté con Leiriane. Ya, entonces, contáctese con Leiriane, entonces si hace contacto no hay ningún problema. Ya, Leiriane me va a pasar los nombres para que yo les suba la notificación a la plataforma del trabajo que tienen que hacer. Doutor, só perguntar uma dúvida que tenho, doutor, há tempo, pero não consigo achar na literatura. A ver. Por exemplo, quando nosotros falamos de tromboxanos, prostaglandina, prostacyclina, no caso também, que foi falado ahorita em fisiologia e farmacologia. Quando falamos de histamina, quando falamos bueno, esses mediadores químicos não são hormonas. Como que sucede? Por exemplo, a histamina, eu sei que é local, tem uma reação local quando tem um processo inflamatório. Por isso que tem medicações que são antihistamínicas, por exemplo, decadron, né? Pero o que é essa união de tudo isso? O que é? É mediadores químicos? É bueno para o organismo? É malo? Como pode aclarar? La histamina es un mediador químico, usted lo ha dicho, que se libera por los mastocitos o las paredes vasculares, ¿ya? Es igual que la serotonina y el tromboxano, que pueden ser inducidas por lesión directa de los mastocitos o pueden ser inducidas por acción de la reacción de la inmunoglobulina E o de la A, ¿ya? O por sustancias que son necrotizantes, por cambios de pH, por estimulación nerviosa, cualquier cosa. Eso entonces puede haber una estimulación de esos mastocitos o células cebadas y ellos se degranulan. Y al degranular se liberan estas sustancias. La histamina genera vasodilatación, ¿ya? Y genera broncoespasmo. O sea, por un lado, hace que las paredes vasculares se dilaten, que exista mayor flujo y al dilatarse aumenta la permeabilidad vascular y puede trasvasarse líquidos, proteínas y glóbulos rojos hacia el intersticio. ¿Ya? Y por otro lado genera espasmo de la musculatura lisa a nivel de los bronquiolos respiratorios y bronquios. De ahí que genera crisis asmática.
La serotonina induce al vasoespasmo, a la vasoconstricción y a lesión, y al generar ese espasmo celular lesiona la unión intercelular, o sea, la zona de desmosoma, zonas adherentes, ocluyentes, zonas intercalares, dependiendo del tipo de célula. ¿Ya? Entonces, al lesionar la unión intercelular, el líquido se escapa por ese espacio. Y el tromboxano induce a microtrombosis intravascular en los capilares arteriales y venosos. Entonces, al generar trombosis, genera isquemia y necrosis y aumenta la permeabilidad vascular. Y a través de ellos se escapan proteínas en mayor o menor proporción, o plasma simplemente, o glóbulos rojos, y también facilita la migración, o que se escapen las células blancas para ir a fagocitar y detener al agente agresor o tratar de defender al organismo. También la inmunoglobulina, ¿no? ¿Eso es lo que quería saber, Eliezer? Sí, doctor. Ahora, las prostaglandinas, en ese caso. Las prostaglandinas, las interleucinas, están asociados al factor de estimulación de los macrófagos, de las linfoquinas y la bleomicina, que generan la activación del ácido araquidónico, ¿ya? Que ya sea por una prostaglicina o una otra sustancia que ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, nos inducen a producir prostaglandinas de tipo 1 o 2. Las prostaglandinas de tipo 1 tienen efecto de vasodilatador y facilitan la permeabilidad vascular y nutrición de los tejidos. Las prostaglandinas de tipo 2 inducen a generar un efecto de isquemia y necrosis de los tejidos y favorecen el proceso inflamatorio, ya generando todo, activando todos los otros factores mediadores de la activación. Independientemente que estimulan las fibras nerviosas y estimulan al tálamo para generar el proceso febril o doloroso o inflamatorio. Claro, gracias, Que doctor. pueden actuar a nivel periférico o que pueden actuar directamente a nivel talámico. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias. Gracias. No tiene por qué. ¿Le aclaré, sí? Sí, mucho, porque los libros de fisiología, patología, para hablar de histamina, serotonina, tromboxano, prostaglandina, es muy complicado la interpretación, porque se habla de una forma muy complicada. Y ahorita usted habló de una forma muy clara. Gracias por todo, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Doutor, buenas tardes. Aqui, dia 27, que é nosso exame, vai cair ele sábado. Então, vamos fazer o exame teórico e prático juntos? Teórico, práctico juntos. El día 26 nos vamos a pasar práctica para que ustedes puedan estudiar. Ya, doutor, gracias. Yo había pensado que eso no hubiera sido el próximo viernes, pero como el examen no va a ser el sábado, entonces vamos a seguir con las prácticas nomás. ¿Ya? Entonces, estoy esperando que la Iriane me pase el nombre de las 4 personas que están para que yo les dé el tema, para que preparen para la próxima semana. Sí, doctor. Ahorita lo paso. Ya, gracias, Leire. Por nada, doctor. ¿Pueden ustedes subir su trabajo en Word, por favor, a trabajo de la plataforma? ¿Ya? Está bien, no hay ningún problema. Ya yo lo había revisado. O creo que falta, no sé si ustedes ya lo presentaron y ya se los devolví. No estoy seguro si es a ustedes. Pero al que no lo haya hecho, por favor lo suben, ¿ya? No olviden que hay que subirlo en forma individual.
En el grupo de Leo 1 hizo una presentación muy bonita, y que pueden mirarla porque va a estar ahí en la plataforma, porque me encargué que lo hayan subido. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Bien. Bien, el grupo de Gabriel y compañía, entonces, el tema que van a presentar será desnutrición, y ahí en desnutrición me van a hablar algo de edemas. Que edemas vamos a ver mañana, y entonces lo que yo avance mañana les va a servir para la presentación que ustedes tengan de desnutrición. ¿Ya? Ya, doctor. Bien, yo les agradezco mucho, jóvenes. Y yo los dejo. Y nos vemos mañana a las 9:35.